jóvenes. Buenas tardes, licenciada. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes, licenciada. Un gusto Buenas tardes, saludarlos. licenciada, ¿sí me escucha? Muy bien, muchas gracias. Bien, bien. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido en los exámenes? ¿No les ha ido muy bien, por eso no responden o tienen problemas de conectividad? Bien, licenciada, hasta ayer iniciamos con el primer examen final. Ayer, Sí, ¿tuvieron filosofía? Ah, qué bueno, Luqui. sí, correcto, licenciada, Filosofía del Derecho fue nuestro primer parcial Mañana final. tienen financiero. Sí, licenciada, mañana financiero. ¿Y luego? ¿Luego qué les toca? Internacional, licenciada. Internacional. Y después de internacional, mejor ya no preguntemos. Hemos estado viendo títulos de crédito. ¿Se recuerdan cuál fue el último título de crédito que vimos? Vean que hoy como están estudiando no hay quórum desde la clase anterior. Yo tengo mis apuntes que fue la letra de cambio, licenciada. Y nos Concluimos quedamos la con... letra de cambio, ¿verdad? Concluimos Sí, la así letra de cambio. Sin embargo, hoy tenemos que vamos a ver dos títulos de crédito que espero nos dé tiempo, son muy, muy importantes que ustedes los tengan de alguna manera. El punto es que estos títulos de crédito al final los hemos dejado porque se simplifican en el sentido de que, como a todos los títulos de crédito, hay que, me perdonan un poquito ahí con la cámara, pero es que no tengo muy buena señal. Les decía que en todos los títulos de crédito vamos a aplicar la teoría general de los títulos de crédito. Y si de algo estoy consciente es de que hemos agotado la teoría general de los títulos de crédito profundamente con ustedes. Si ya ustedes no la quieren estudiar, ya nada podemos hacer nosotros, pero se les ha dado, más que nadie les habría dado una profunda teoría general de los títulos de crédito. Entonces encontramos que eso hay que estárselo aplicando a todos los títulos de crédito. Entonces vemos los títulos de crédito en sus partes específicas, pero en la parte general que ocupa bastante aplicación, eso ustedes ya lo tienen de todos los títulos de crédito. Encontramos entonces que vamos a ver más que todo las partes puramente específicas y empezamos con la cédula hipotecaria. Quisiera que tuvieran ustedes a la mano y se los pido antes para que no perdamos tiempo adelante y ustedes puedan ir haciendo su consulta y su análisis porque me interesa mucho que tengan manejo de código. Que tengan su código de comercio, como todos los días de clase, que tengan su ley de bancos y grupos financieros, que tengan su ley del mercado de valores y mercancías. De momento creo que eso es su código civil también, su código civil. Entonces encontramos que esas 4 leyes van a tener relación con los títulos de crédito que vamos a mencionar hoy. Decíamos, se trata de la se trata de la cédula hipotecaria que necesito me la ubiquen en el Código de Comercio
y los bonos bancarios, que también necesito los ubiquen en el Código de Comercio. El que ya los tenga, que por favor nos diga dónde lo podemos encontrar. Licenciada, las cédulas hipotecarias están reguladas en el artículo 605 y los bonos bancarios en el artículo 608. Muy bien, una nos ocupa 2 artículos y el otro nos ocupa solo un artículo. Eso es para que vean que ya todo el demás contenido lo hemos visto y algún contenido va a estar en leyes especiales. Por favor, Andrea, la molesto con el 605, decía usted. Con gusto, licenciada. Gracias. De las cédulas hipotecarias, artículo 605, cédulas hipotecarias. Las cédulas hipotecarias emitidas de conformidad con la ley serán títulos de crédito y aunque son garantizadas con hipoteca, no perderán su calidad de muebles. No se aplicarán las disposiciones del artículo 867 del Código Civil a la creación de cédulas hipotecarias por un banco o con intervención o garantía del mismo, en cuyo caso los avalúos efectuados por el banco servirán de base para determinar el máximo de la emisión. Muy bien, entonces lo que quería que advirtiéramos a alguien más ahí que por favor nos ubique los bonos bancarios, además de Andrea. Artículo 608 de los bonos bancarios, licenciada. Por favor, Amaidani. Artículo 608, bonos bancarios. Los bonos bancarios son títulos de crédito y se regirán por sus leyes especiales y supletoriamente por los establecidos de este código. Muy bien, entonces se van a regir por leyes especiales y supletoriamente por lo establecido en el Código de Comercio, ¿verdad? Lo que quiero que adviertan de las 2 normas es que tanto las cédulas hipotecarias como los bonos bancarios son títulos de crédito. Ahí encuentran ustedes que son títulos de crédito. Encontramos diferencia con otros títulos de crédito en las cédulas hipotecarias, por ejemplo, porque la ley establece, en lo que nos leía Andrea, que van a ser garantizados el cumplimiento, va a ser garantizado el cumplimiento de las obligaciones contenidas en cédulas hipotecarias con garantía hipotecaria. Esa es la diferencia. Pero eso no va a hacer que las cédulas hipotecarias pierdan su naturaleza de títulos de crédito y su naturaleza de ser cosas mercantiles. Por eso les decía la aplicabilidad de la teoría general de títulos de crédito. Alguien que se recuerde cuáles son los derechos reales de garantía. Que nos diga. Eso es materia de civil. Búsquese los derechos reales de garantía en el Código Civil. ¿Nos iba a decir algo, Teodoro? Es el crédito hipotecario y el crédito prendario, licenciada. Muy bien, se refiere a la prenda y se refiere a la hipoteca. ¿Qué podemos decir de la prenda y la hipoteca? Ya no se recuerdan. No me fui, yo estoy por aquí esperando que ustedes respondan. Licenciada, y la hipoteca se podría establecer lo que menciona el artículo 822 del Código Civil, que establece que la hipoteca es un derecho real que grava un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación. Muy bien, entonces, ¿qué diríamos, Andrea, de la prenda? No me acuerdo, licenciada, fíjese que estoy viendo mis apuntes acá, pero no me acuerdo, ahorita voy a revisar. Alguien que se encuentre ahí la prenda, ¿qué nos dice?
Licenciada, bueno, si no estoy mal, me acuerdo que era un derecho real que es para gravar bienes muebles, ¿no? Así es. Entonces tenemos la prenda y la hipoteca. La prenda y la hipoteca son derechos reales de garantía. La hipoteca que grava bienes inmuebles, la prenda que grava bienes muebles. Eso lo deben de recordar siempre ustedes, lo vieron en Civil 3 y Civil 4. Encontramos entonces que lo vieron en los bienes también. Entonces vean ustedes que ahí tenemos anteriormente las cédulas hipotecarias, se denominaban en legislación anterior el nombre se les daba de acuerdo a la garantía. Y entonces habían cédulas. En el caso de las cédulas, más que todo, pues las cédulas hipotecarias, ¿verdad? Habían cédulas que se establecía siempre que iban a ser garantizadas su cumplimiento con hipoteca. Sin embargo, habían bonos que se creaban, porque vean que estamos viendo cédula y bono. Hay doctrinarios que las estudian separados, la cédula hipotecaria del bono bancario, y hay doctrinarios que las estudian unidos porque tienen mucho en común. Y encontramos que se les aplica la teoría general y son pocas las diferencias que van a tener como bono, como cédula respecto de otros títulos de crédito, por ejemplo, el certificado fiduciario o los debentures. Encontramos entonces que hablábamos de anteriormente que habían bonos hipotecarios, bonos prendarios. Era dependiendo de cuál era la garantía de cumplimiento de la obligación que respaldaba estos bonos. Los bonos son créditos, ¿verdad? Entonces se tienen que entender como créditos. Son títulos de crédito que contienen un crédito. Entonces ahí se denominaban hipotecarios o prendarios dependiendo de cuál era la garantía de respaldo que tenían para el cumplimiento de obligaciones, de pagar esos bonos. En el caso de las cédulas hipotecarias, pues se ha tenido solo cédulas hipotecarias. Hoy por hoy, a partir de la vigencia del Código de Comercio, se establece que los bonos son bancarios y que las cédulas son hipotecarias. Ya dejamos por un lado lo de la hipoteca y la prenda para los bonos y la hipoteca se queda para las cédulas. Entonces encontramos ahí que podemos definir la cédula hipotecaria como ese título de crédito, como ese documento en el que consta un crédito o una parte alícuota del crédito garantizado con hipoteca sobre uno o varios bienes inmuebles. Entonces ahí tenemos el artículo 605 que nos dice que son títulos de crédito, pero tenemos el 860 del Código Civil que establece que se pueden constituir las hipotecas para garantizar un crédito representado por cédulas hipotecarias. Entonces vemos ahí que estamos frente a lo que son las cédulas hipotecarias. Entonces ahí tenemos que a favor de emitirse esas cédulas hipotecarias aparece la garantía hipotecaria, ¿verdad? De ese dueño del bien inmueble que va a estar hipotecado. Encontramos entonces que Rodríguez establece que es un título de crédito que representa o todo un crédito o una parte alícuota de ese crédito garantizado con hipoteca. Y esas obligaciones que son creadas por el agente financiero, se le llama que es el banco, va a establecer la garantía de una hipoteca para que respalde esos títulos de crédito que se denominan cédulas hipotecarias. ¿Cuáles son los requisitos que encontramos desde la vigencia del Código Civil? Pues encontramos que su redacción debe ser en español. Encontramos que deben estar impresas con ese nombre, cédulas hipotecarias.
encontramos a su vez que hay requisitos que el código establece de manera tal que podamos cumplir con esos requisitos para darle la formalidad a las cédulas hipotecarias. Ahí encontramos que al hablar de requisitos contentivos de las cédulas hipotecarias en el Código Civil, vamos a encontrar gran cantidad de requisitos. Se debe constituir una hipoteca para garantizar ese crédito representado por medio de cédulas hipotecarias, por ejemplo. El bien inmueble que se debe de gravar con hipoteca, pues debe estar limpio, no debe tener anotaciones, limitaciones ni gravámenes de tal naturaleza que no permitan esa posibilidad de garantizar los créditos contenidos en cédulas hipotecarias. Debe registrarse la hipoteca. Ahí se recuerdan ustedes que como son bienes inmuebles, hay la obligatoriedad de su registro en el registro de la propiedad. Encontramos a su vez que si el crédito va a devengar intereses, que es lo que siempre ocurre, pues habrá que tener consideración de descontar esos intereses o por el otro lado, el cuidado de crear los cupones para el control de los intereses, que es para eso que se crean las cédulas hipotecarias con los bonos, con los cupones, y en esos cupones se va a llevar el control de los intereses que generen las cédulas hipotecarias. Encontramos entonces que vamos a tener el capital crediticio en la cédula hipotecaria y los intereses en los cupones. Encontramos que para que hayan cédulas hipotecarias y los cupones puedan hacerse circular, van a ser creados al portador y así hacerlo circular por la simple tradición. O por el otro lado, si fueren nominativos, habrá que cumplir con los requisitos de los títulos nominativos, que eso es de teoría general también. Encontramos entonces que al final hay una hipoteca, esa hipoteca mantiene la relación entre el propietario de los bienes hipotecados y mantiene la relación con el acreedor de esas cédulas hipotecarias. ¿Para qué? Para efecto de ir amortizando la deuda contenida, o sea, ese crédito incorporado en las cédulas hipotecarias hasta el punto final que concluidas las amortizaciones de las cédulas hipotecarias, pues haya la existencia de la carta total de pago, que se debiera de llamar a la inversa carta de pago total, pero ustedes lo van a escuchar siempre como una carta total de pago, que es la que viene al registrarse primero se constituye a través de escritura pública la carta total de pago, luego el testimonio usted lo va a registrar en el registro general de la propiedad o en el segundo de la propiedad, y finalmente esto lo que viene a surtir como efecto es a liberar la hipoteca como gravamen que fue constituido a favor de la garantía hacia las cédulas hipotecarias, o sea, hacia los créditos de las cédulas hipotecarias. ¿Encontramos elementos personales en las cédulas hipotecarias? La respuesta es sí. Tenemos al librador librado. Librador, ahí se recuerdan que es el creador de la cédula hipotecaria y librado es obligado de la cédula hipotecaria. Pues el librador librado va a ser la persona jurídica que puede ser o que es la mayoría de veces la institución bancaria, o puede ser una persona individual, pues por supuesto que sí. Entonces encontramos que ahí está el librador librado. Casi siempre va a ser el banco. Entonces ahí tenemos al librador librado. Por el otro lado tenemos al tenedor o beneficiario. Ese tenedor o beneficiario es la persona que acredita que es el legítimo tenedor de la cédula hipotecaria. Encontramos elementos reales
en las cédulas hipotecarias, la respuesta es sí. Ahorita le digo, Paula, encontramos que esta clase de títulos de crédito, pues, tienen ese elemento real que es la cantidad de dinero que representa la cédula hipotecaria y esa cantidad de dinero por concepto de intereses que representan los cupones y que entonces ahí va a estar contenido el derecho real de garantía, o sea, la hipoteca. Entonces ahí tenemos el elemento real. ¿Cuál es el elemento formal? Pues el elemento formal es ese, no tenga pena, es ese contenido de requisitos que establece la ley para crear los títulos de crédito que se denominan cédulas hipotecarias. Si nosotros nos vamos para efectos del elemento formal al 386, ¿qué encontramos en el 386 del Código de Comercio? Requisitos generales, muy bien, Dulce Victoria, requisitos generales de los títulos de crédito. ¿Hay que consignarlos en las cédulas hipotecarias? La respuesta es sí. Encontramos a su vez requisitos en el 868 del Código Civil. Anótenlo por ahí. Ahí hay requisitos, entonces también se van a cumplir. Encontramos en el régimen jurídico de las cédulas hipotecarias también que hay artículos del Código de Comercio en específico que regulan la cédula hipotecaria. Y entonces aplicamos el 605 y aplicamos el 606 y ahí está el contenido de cédulas hipotecarias. Las cédulas hipotecarias van a ser títulos de crédito que van a crearse como títulos de crédito aun cuando son garantizados con hipoteca y no van a perder su calidad de bienes muebles. Es decir, van a seguir siendo cosas mercantiles de acuerdo a la naturaleza jurídica. Finalmente, encontramos que hay cancelación de esas cédulas hipotecarias cuando llenen los requisitos para poder ser canceladas. Entonces, ahí tenemos, si se cumplen los requisitos del 605, pues igual el 606 se va a dar por bien entendido que va a poderse aplicar de manera tal que pueda tener esa cancelación de cédulas hipotecarias. Pero para eso tuvieron que haberse cumplido las amortizaciones, tuvieron que haberse cumplido esos pagos de esos créditos contenidos en las cédulas hipotecarias. ¿Hay cédulas hipotecarias únicas? Sí las hay. ¿Hay cédulas hipotecarias en serie o pluralidad de cédulas hipotecarias? La respuesta es sí, pueden haber. Entonces ahí encontramos, además, es importante que ustedes vean el 878 del Código Civil porque se va a necesitar que también se cumpla con esos requisitos para que se pueda otorgar la escritura de cancelación, porque así se establece para las cédulas hipotecarias por parte del agente financiero. Entonces, eso también lo tenemos que, cumplido el contenido del 386, del 605, el 606 puede ser aplicable. Y finalmente hablábamos de esa escritura que va a contener la carta total de pago que finalmente va a liberar a los bienes inmuebles que garantizaron las cédulas hipotecarias con esa carta total de pago, liberar el gravamen, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que esa es, en términos generales, la existencia de las cédulas hipotecarias. ¿Hay un proceso de creación? Sí. En principio, la persona que tiene disposición
es una expresión de voluntad unilateral de declarar su voluntad para hacer constar en escritura pública un crédito hipotecario a su cargo. Entonces quiere decir que va a gravar sus bienes. Encontramos ahí entonces la garantía hipotecaria. En esa escritura contentiva del crédito hipotecario va a establecerse si la cédula hipotecaria es única o si hay esta división de las partes del crédito contenidas en la parte alícuota del crédito colectivo, que van a estar contenidas en diferentes títulos de crédito que van a ser cédulas hipotecarias en serie. Entonces ahí nos damos cuenta que queda incorporado dentro de la cédula hipotecaria una parte alícuota de ese crédito hipotecario. Encontramos entonces que así es como se van a crear las cédulas hipotecarias. Siguen teniendo la vigencia y la positividad de ser títulos de crédito, aunque van a estar siempre garantizados con hipotecas. Y finalmente, ahí tenemos que es importante lo que está establecido en el Código Civil. Ustedes pueden ver 50, 859, 60, 65 del Código Civil, porque hay contenido para el procedimiento de creación de las cédulas hipotecarias. Alguien que nos lea, por favor, el 606. Del Código de Comercio, licenciado. Artículo 606, cancelación. La cancelación de las cédulas hipotecarias que llenen los requisitos determinados en el artículo anterior podrá hacerse por cualquiera de los medios que señala el artículo 878 del Código Civil, pero la constancia de la consignación exigida por dicho precepto se sustituirá por la del depósito en un banco del capital, intereses y demás cargos que representen las cédulas. La escritura de cancelación se otorgará por el banco fiduciario o por el agente financiero de la deuda. Muy bien, entonces ahí estamos hablando de la carta total de pago que al final va a venir a ser su registro, quien va a producir el efecto de liberar de los gravámenes hipotecarios a los bienes inmuebles que hayan garantizado el cumplimiento de la obligación contenida en cédulas hipotecarias. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? No tenemos. ¿Seguros que no tenemos? Miren que ahí funciona como funcionan, por ejemplo, los debentures o los certificados fiduciarios. La diferencia es la garantía. La garantía va a ser hipotecaria. Ahora pasémonos a los bonos bancarios. Los bonos bancarios, hablando del tema de bono bancario, vamos a entender que el bono bancario ya nos dijeron ustedes que son títulos de crédito, que son títulos de crédito que se rigen primordialmente por sus leyes especiales, pero que supletoriamente se van a regir por el Código de Comercio. Entonces ahí tenemos el bono bancario. Tenemos también que esas leyes específicas se refieren a leyes financieras, pero específicamente se refiere a la ley de bancos y grupos financieros. Encontramos ahí, aparte de la ley de bancos y grupos financieros, también una resolución de la Junta Monetaria, que es la resolución
95-2004 que establece requisitos para la creación de bonos bancarios. Entonces, como formalidad de los bonos bancarios, entonces ahí encontramos que los bonos bancarios son títulos de crédito que se van a regir por leyes especiales y supletoriamente por el Código de Comercio, ya nos lo decía Andrea. Encontramos ahí la ley de bancos y grupos financieros, la ley del mercado de valores y mercancías, también tiene que ver en esto porque se negocian los bonos bancarios en el mercado de valores, es decir, en la bolsa de valores. El significado de decir bono en materia de derecho mercantil, pues es un título de deuda creado comúnmente por esta entidad financiera que es el agente financiero, en este caso que es el banco, o también puede ser que se crea por el Estado a través de sus entidades financieras también. Entiéndase Ministerio de Finanzas Públicas, Banco de Guatemala, Superintendencia de Bancos, Junta Monetaria. Entonces ahí tenemos, vean ustedes que se escucha, ya vimos por ejemplo en el gobierno anterior que hubo la creación de bonos del Tesoro y colocación en los mercados internacionales. Entonces, vean, esos son créditos que adquiere el Estado por miles de millones de dólares. Entonces, imagínense eso. Encontramos entonces que a eso se refiere el bono. Ya veían ustedes, por ejemplo, los que bien pudieron haber visto las sociedades anónimas, que hay bono del fundador de la sociedad anónima, algunos privilegios en específico, pero bono significa eso, que es un título de deuda creado comúnmente por la iniciativa pública o la iniciativa privada a través de los bancos del sistema o a través de los bancos estatales también o las entidades estatales que ven la hacienda pública del Estado, ¿verdad? Entonces, ahí vemos que tenemos para regular esto. Por ejemplo, si hablamos de bonos públicos, estamos hablando de los bonos del Tesoro, vamos a ver al Ministerio de Finanzas, vamos a ver al Congreso, vamos a ver el Ejecutivo que lo pide y el Banco de Guatemala y demás. Entonces, si los vemos los bonos bancarios desde los bancos privados del sistema, pues vamos a ver que cualquier banco que a usted se le ocurra va a poder crear bonos bancarios. A diferencia de los bancos estatales, ¿verdad? Que estaríamos hablando de crédito hipotecario nacional. Entonces, ahí encontramos que los bonos hipotecarios y los bonos prendarios que anteriormente se llamaban, hoy por hoy son los bonos bancarios. Ya no bonos hipotecarios, ya no bonos bonos prendarios, sino solo bonos bancarios, ¿verdad? No bonos prendarios. ¿Por qué razón se les llamaba así? Bonos bancarios o bonos hipotecarios. Por la garantía que respaldaba el cumplimiento de la observación de la creación de esos créditos. Entonces, ahora nosotros tenemos que entender que los bonos bancarios son títulos de crédito creados por un banco, ¿verdad? Y que incorporan los derechos correspondientes a una parte alícuota de un crédito colectivo. Eso lo decíamos en los debentures también. Constituido a su cargo, o sea, es librador librado el banco, eso quiere decir. ¿Garantizados con qué? Con el conjunto de préstamos a cuya financiación se destinan sus garantías anexas. ¿Cuáles son las garantías anexas? Pueden ser los activos del banco, activos ordinarios, activos extraordinarios. ¿Cuáles serían activos ordinarios del banco? Por ejemplo, todas las agencias que tiene por la República y que son de su propiedad. ¿Cuáles son los activos extraordinarios del banco? Todas las fincas, todas las casas que les quitan a los deudores porque no pueden pagarlas.
los vehículos que les son quitados a los deudores porque no pudieron hacer efectivo el pago de ese crédito. Pues esos son activos extraordinarios del banco. Entonces sirven esos activos ordinarios que son garantías anexas o los activos extraordinarios o también otro tipo de inversiones o activos que tenga el banco para poder garantizar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en bonos bancarios. Entonces, esos son los títulos de crédito que se denominan bonos bancarios. Si ustedes se van a su ley de bancos y grupos financieros, ¿alguien la tiene por ahí? Yo se las pedí al principio. Yo la tengo a la mano, licenciada. Por favor, artículo 41. Artículo 41, operaciones y servicios. Sí, se queda donde miremos los bonos, nos dice. Muy bien. Artículo 41, operaciones y servicios. Los bancos autorizados conforme a esta ley podrán efectuar las operaciones en moneda nacional o extranjera y prestar los servicios siguientes. A, operaciones pasivas, que incluyen 1, recibir depósitos monetarios, recibir depósitos a plazo, recibir depósitos de ahorro, crear y negociar bonos y o pagares previa autorización de la Junta Monetaria. Hasta ahí. Entonces encontramos que los bancos están autorizados, de acuerdo a la ley de bancos y grupos financieros, para crear y negociar bonos bancarios o pagarés financieros también, ¿verdad? Entonces, previa autorización de la Junta Monetaria, eso ya lo habíamos dicho. Entonces, ahí tenemos los bonos bancarios. Encontramos en materia de títulos de crédito los bonos bancarios en el Código de Comercio. Sí, los tenemos ahí, que es un solo artículo el que regula los bonos bancarios, pero entonces nos dice que sí son títulos de crédito. Encontramos que la particularidad que tienen los bonos bancarios, solo es la diferencia especial respecto de todos los títulos de crédito que hemos estado viendo, o muchos, es quién es el sujeto creador, quién es el librado de este título de crédito. Pues van a ser los bancos, ¿verdad? Van a ser los bancos, va a ser un banco el que va a crear los bonos y por eso se denominan bonos bancarios. Entonces ahí encontramos que debe haber un reglamento de creación, deben haber reglas de creación. Ahí tenemos los elementos que participan del bono bancario. Tenemos al librador librado, que es el banco, el tomador o beneficiario, que es la persona que va a acreditar ser la tenedora legítima de el bono bancario y por lo tanto del derecho incorporado en ese bono bancario. Encontramos igualmente que esto debe estar regulado, la emisión o acuerdo de generación de intereses debe estar regulado y autorizado por la Junta Monetaria para que se pueda autorizar la creación de esos bonos bancarios. Entonces, en cuanto a cuidar la política cambiaria, crediticia y monetaria del país, entonces la Junta Monetaria va a observar que se cumplan todos los requisitos. Vean bien, los requisitos del 386 del Código de Comercio, los requisitos del, ¿cuál era el de los bonos bancarios? 608. Los requisitos del Código Civil, los requisitos de la resolución de la Junta Monetaria 95-2004. Entonces, ya todos esos requisitos en conjunto van a ser el elemento formal de los bonos bancarios. Vean ustedes cuántos requisitos tenemos. Tenemos 5 en el Código de
de Comercio, tenemos 7 en el Código Civil y tenemos 19, 20 en la resolución. Entonces, al final vamos a tener mínimo 31, 32 requisitos para crear los bonos bancarios. Esos van a ser los requisitos formales de creación de los bonos bancarios. Entonces, van a haber características de estos títulos de crédito, pues obviamente sí, vamos a encontrar que en principio estos créditos, estos títulos de crédito se van a considerar, primero, van a estar sujetos a regirse por las normas que rigen a todos los títulos de crédito. En cuanto a su naturaleza jurídica, van a seguir siendo títulos de crédito. Y si van a seguir siendo títulos de crédito, se van a seguir considerando bienes muebles o cosas mercantiles. Entonces, tenemos ahí su naturaleza que no cambia. Por el otro lado, hay características. Van a ser, dentro de sus características, van a poder crearse en un soporte físico, o sea, en papel, o a través de anotaciones en cuenta en una partida contable de la contabilidad del banco. Entonces, ahí tenemos otra característica. Los bonos en físico son creados al portador, a la orden o nominativos. Los bonos físicos van a constituir título de crédito y título ejecutivo cuando la obligación contenida en los bonos bancarios no sea atendida. Entonces, se va a constituir en título ejecutivo y a través de ese título ejecutivo ustedes van a poder ejercitar la acción cambiaria, ya sea en forma directa, ya sea en forma de regreso, a través del trámite con sus etapas procesales y sus plazos de un juicio ejecutivo. 615, 630 del Código de Comercio, ahí está la acción cambiaria. Posterior a eso encontramos que los bonos creados por medio de anotaciones en cuenta, es decir, que no van a estar en un soporte papel, van a ser creados por asiento contable, es decir, por una partida contable en los libros, les decía, de contabilidad del banco. Y finalmente se van a crear por medio del cumplimiento de un reglamento establecido en la escritura de autorización para la creación de estos bonos bancarios. Entonces, ahí tenemos esas características. Van a ser creados sí, solo sí, por los bancos. Van a ser registrados en la Superintendencia de Bancos y autorizados por la Junta Monetaria para su creación. Van a devengar intereses, sí, desde la fecha de creación hasta la fecha de vencimiento. Van a tener la posibilidad de inscribirse en la Bolsa de Valores, sí. Se van a poder hacer circular en el sistema bancario, en el sistema interno del comercio interno o en la Bolsa de Valores para comercializarlos y que se hagan circular en los mercados internacionales. Hablábamos entonces que hay una resolución de la Junta Monetaria para poder crear, de acuerdo a esos reglamentos y esos requisitos que aprueba la Junta Monetaria, en principio están en la resolución de la Junta Monetaria y enseguida están en el reglamento que crea el banco para que autorice ese reglamento a la Junta Monetaria. Y entonces tenemos ahí requisitos como la fecha de creación, que la moneda debe ser de curso legal o si va a ser en dólares o cualquier otra moneda, se haga constar en el reglamento, que encontremos igualmente
la fecha de creación y su vencimiento, es decir, debemos estar estableciendo el plazo, deben ser registrados en un registro especial que lleve el banco que crea los bonos bancarios. Debe haber una autorización y una aprobación por parte de la Junta Monetaria para expresar que van a ser creados en quetzales, en dólares, en euros, etcétera. Van a crearse series y valores nominales que van a ser creados por el banco. Cada serie se va a ir creando de acuerdo a su reglamento y a su escritura pública de creación. Vamos a tener constancias contables para los bonos bancarios que estén desmaterializados y que se hagan constar en una anotación en cuenta de una partida contable. Van a poder ser autorizadas la enajenación y gravámenes de esos bonos bancarios. Van a poderse dar las negociaciones conforme a la ley de negociación de divisas, si fuera en moneda extranjera, por ejemplo, y la negociación de los bonos pues se va a dar por el banco y las entidades que el banco determine. Finalmente debe haber una publicación, se deben de publicar la serie, la cantidad, cuando entran en vigencia, qué valores nominales van a tener, cuál es el monto total de los bienes que se van a amortizar. Todos esos contenidos están en la resolución 95-2004 de la Junta Monetaria. Y así vamos a poder seguir viendo que hay más requisitos en esa normativa, como que el banco va a poder recomprarlos cuando se encuentre en una situación difícil y que le sea conveniente. Ahí se da la figura de la recompra. Va a haber una comisión específica que va a tener, va a integrar el banco para que se encargue de la creación, de la circulación y de la fiscalización y control de los bonos bancarios hasta su cancelación al final. Encontramos que van a haber impresiones de los bonos bancarios que van a ser impresos en un papel de seguridad con muchísimo cuidado. Va a haber esa custodia de los bienes y si hubieren modificaciones, las modificaciones a la creación de esos bonos bancarios la va a determinar el Consejo de Administración del banco. Entonces, previo contenido en el reglamento y la aprobación de la Junta Monetaria. Entonces, ahí tenemos que nacen, después de cumplidos todos esos requisitos y el régimen jurídico, ¿verdad? Todos los requisitos de los bonos bancarios y además ese régimen jurídico que está establecido en el Código de Comercio, en el Código Civil, en la Ley de Bancos y Grupos Financieros, cumpliendo con todo ese régimen jurídico, pues ya nacen a la vida jurídica los bonos bancarios en ese procedimiento de creación que establece el Código de Comercio, el Código Civil, la Ley de Bancos y Grupos Financieros, como ya vimos en su artículo 41, la Ley del Mercado de Valores y Mercancías, también en su regulación establece que los bancos van a poder crear y negociar bonos igual que está establecido en la Ley de Bancos y Grupos Financieros, que se van a poder crear físicamente o que se van a crear a través de anotaciones en cuenta. Encontramos entonces que eso es el contenido de los bonos bancarios. Así es de que si tienen alguna pregunta, ustedes me indican y lo vemos con mucho gusto. Licenciada, yo únicamente quisiera, si pudiera repetir el número de resolución de los requisitos de los bonos bancarios.
Lo va a encontrar como JM-95-2004 de la Junta Monetaria. Muchas gracias, licenciada. Para servirle a usted. Entonces hay que descargarla, la tienen ellos ahí en su página web o en el website o en el sitio web, digamos, de la Junta Monetaria. ¿Alguna otra inquietud? Bueno. ¿Tiene apagado su micrófono, licenciada? Lo activamos ya. Les quería decirles que muchas gracias por su paciencia, por sus inquietudes, por su constancia, porque ustedes que están ahora estuvieron siempre en las clases o en la mayoría de clases, porque algunas veces pues se advierte que no, pero se justifica. Ahora lo que no se justifica es que nunca estén en clases y quieran salir igual que los que están en clases, porque eso no es lo justo. O que quieran tener exigencias más allá de lo que no dan, ¿verdad? Entonces yo a los que están ahora presentes y a los que no están hoy, pero que han estado en la mayoría de clases, pues realmente les digo que muy bien por ustedes, porque si uno tiene un estudiante, pues a él le va a dar la clase, con él va a compartir, pero siempre estuvieron ahí muchos de ustedes, José Raúl, Andrea Lucía, Dulce Victoria, Luis Alberto, Teodoro, Eddie, Emily Paola, Alexander, y así podría yo decir muchos de ustedes, ¿verdad? Que siempre estuvieron en clase, pues vean, aunque sean sesiones virtuales, ustedes estén con el profesor que estén, en el curso que estén, siempre traten de estar. No por el profesor, por ustedes, porque siempre, siempre van a tener, ustedes pueden leer libros, pueden leer materiales y todo lo que quieran, pero una explicación les viene a aclarar las dudas, ¿verdad? No es lo mismo que uno solito estar leyendo, leyendo y leyendo o memorizando, pero que no entiende lo que está leyendo. En cambio, así uno tiene opción de preguntar. Si uno no quiere preguntar, pues ya es cosa de cada uno, pero la oportunidad está dada, ¿verdad? Así es que les agradezco mucho su presencia en este curso. Espero que les vaya muy bien en los exámenes que hacen falta. Vamos a estar por ahí comunicándonos con ustedes. Yo estoy para servirles siempre. Espero lo mismo, Dulce Victoria. Ha sido un gusto trabajar con ustedes, especialmente con ustedes que son la gente que siempre ha estado, ¿verdad? Y que yo he visto que han estado, o Álvaro también, ¿verdad? Que han estado ahí la mayoría de clases, que han estado siempre, que han participado también, Claudia, siempre, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo que yo tuve una experiencia con un compañero de la jornada nocturna que lo encontré en una oportunidad en la universidad del año pasado. Y entonces cuando yo le contesté el saludo, él me dijo, licenciada Mazariegos, usted me da clases, me dijo él, porque yo la reconocí por su voz. ¿Y qué fue que él me pudo reconocer por la voz? Porque él siempre estaba, ¿verdad? Muchísimas gracias, Karen. Igualmente, yo siempre estoy para servirles. A lo mejor no compartamos en el propio curso, en el próximo curso, pues yo siempre les deseo lo mejor de lo mejor. Por ahí les vamos a compartir unos materiales para que ustedes puedan tener un contenido completo y que puedan estudiar en esos contenidos porque son muy completos. Entonces, vean ustedes, yo les auguro las mejores oportunidades, los mejores resultados y que estén ustedes muy, muy bien. Y a los que no están, pero exigen, así como Jason, por ejemplo, que lo hizo en el chat y algunos, no muchos, yo lo que sí les quiero decir es que ya están en 9º semestre
y no pueden estar aprobando los cursos sin participar en ellos, porque van a tener las notas, pero nunca van a tener los títulos, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque no van a poder ir a los de exámenes técnicos profesionales y también en vía remota los van a aprobar, ¿verdad? Ya no va a ser posible seguramente. Entonces, les deseo lo mejor de lo mejor. Por ahí estamos al tanto. Van a tener ustedes un material todavía y van a tener un cuestionario. Ahí se los haremos llegar antes del inicio de la otra semana para que a ustedes les sea de mucha utilidad todavía. Así es que no tengan pena, yo tengo muchísima paciencia para ustedes. Su lema fue un regalo de Dios, compartir con usted. Siempre estuvo presente en absolutamente todas las clases y ha salido usted con notas muy, muy buenas. Entonces a mí me da mucho agrado porque yo también doy clases en la jornada matutina. Coordino la jornada matutina y entonces somos muy exigentes en esos contenidos. Entonces vean ustedes, yo trato de replicar lo de la mañana también en la noche, porque no tenemos que hacer acepción de personas, porque ustedes merecen tanto igual que los de la jornada matutina. Así es que estoy muy, muy agradada con los que siempre estuvieron en clases y así como estoy hablando de su lema, hablo de Teodoro, que son las notas que me recuerdo, también Emily, también algunos otros de ustedes que se me escapan ahí las notas, pero de ustedes sí me recuerdo. Eddie, por ejemplo, también tenía muy buenas notas, así es de que aquí está el resultado de que ustedes siempre, y también Iván que andaba por todos lados, ¿verdad? Entonces, claro que sí, han salido bien, yo me recuerdo de sus notas y han salido bien. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que valió la pena su esfuerzo. También que el licenciado compartió con ustedes, claro que sí. Entonces, ahí también usted, María Fernanda, claro que sí, también usted. Entonces, la ubico por el apellido, que no es muy fácil. Entonces, vean ustedes que nosotros, aún cuando estamos en clases virtuales, sí tenemos el control de ustedes, porque los que estoy mencionando son los que siempre han estado. Así es que un abrazo a la distancia, éxitos y que salgan muy bien y que logren cerrar su 9º semestre. Y ya Dios dirá qué pasa en el 10º, ¿verdad? Que si nos seguimos viendo o no. Que muchas gracias, Ligda. La quiero mucho. Muchas gracias, Ligda. Yo también, Zulema. Igualmente, un abrazo a la distancia, Maidani, también ahí lidiando con el día a día del trabajo, pero ahí han estado ustedes. Así es que mi admiración y respeto para ustedes y que tengan éxitos en sus finales. Muchas gracias, licenciada, y mucho gusto. Feliz noche. Igualmente, Eddie, qué gusto saludarlo. Hasta luego y que pasen feliz noche. Por todo, feliz noche. Igualmente para ustedes. Feliz noche, licenciada. Hasta luego, Teodoro, ya va a descansar de mí, oye. No, eso no me... ¿Cómo saben, licenciado? Lo que pasa dice que yo quería agradecerle porque con las explicaciones que usted dio sobre los temas de los títulos de crédito, pues aprendí un montón porque del mercantil anterior venía como dudando y dije, con eso no sé si le voy a atinar a mercantil 2, pero con las explicaciones que dio y leer los artículos más los documentos que envió me ayudó un montón para ir relacionando todo para poder sacar el semestre. Y ha salido muy bien, Teodoro. Sí, gracias. Así es de que sigan esta dinámica, sigan esta mística de estudio porque les va a servir mucho. Hagan sus resúmenes, lean sus materiales, tengan sus leyes así a la mano. Miren, yo aquí tengo todas mis leyes, aquí tengo todo y ahí voy consultando. Cuando ustedes me dicen que lo busco, ¿verdad? Entonces ahora hay cosas que uno pues ya las sabe, entonces ya no consulta los libros, las doctrinas, pero sí las leyes, ¿verdad? Entonces ahí siempre tenemos ese manejo de código, por eso tenemos la facilidad de transmitirlos. Pues ustedes traten de hacer lo mismo para su examen técnico profesional. Yo quiero que también digan que los de la jornada nocturna pueden sacar sus privados y lo sacan muy bien y aprueban bien sus clases, ¿verdad? Porque es un gusto cuando uno escucha eso, especialmente de grupos que trabajan, ¿verdad? Así es de que
Yo espero tener ahí buenos comentarios también de ustedes cuando ya corresponda que ustedes saquen sus privados. Muchas gracias, licenciada, y feliz Feliz noche para ustedes, éxitos y estudien mucho porque... Feliz noche, licenciada. Igualmente para usted, Iván. ¿Por dónde anda? ¿No anda por Parramos? Fíjese que casualmente acabo de entrar a la casa, venía de... ya vio que lo ubico. Venía escuchando la clase. Sí, venía escuchando la clase y ¿De dónde llegó? Que fue muy amena. De Escuintla. Bueno, no estaba tan lejos. Sí, no andaba lejos. Pero miren, gracias a Dios y de verdad quiero agradecerle de todo corazón por ahí sus enseñanzas, ¿verdad? Creo que me fueron de mucha ayuda y espero en Dios, pues, si llevamos un Mercantil 3, estar con usted de nuevo. Qué bueno, Sí. Iván, de verdad que yo le agradezco su esfuerzo y lo motivo para que le siga echando ganas. Es muy cansado, muy difícil como usted lo hace, pero nunca se van a arrepentir y va a llegar el momento que van a decir, valió la pena. Ahora ya puedo dejar de ir y venir tanto así porque ya soy asesor de la institución a la que trabajo, por ejemplo. Mire qué bonito sería. Y eso se puede soñar, el que le dispara al cielo le da las estrellas, ¿verdad? Entonces le deseo lo mejor de lo mejor y le aplaudo ese esfuerzo, Iván. ¿Oye? Muy amable, licenciada, muchas gracias. Dios me la bendiga. Que tenga buenas noches, muchos éxitos. Gracias.